Hello, my name is Helen Campbell, and I'm going to talk to you today about judging people's faces. Hola, mi nombre es Helen Campbell y este día les voy a hablar acerca de juzgar las caras de las personas. And I will probably mention the French president Y probablemente voy a mencionar al presidente francés, Manuel Macron, and the Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Y el canadiense primer ministro Justin Trudeau. And I'm starting now. Voy a empezar ahora. Now, my parents used to say to me when I was going off for an interview, mis padres solían decirme cuando yo iba a una entrevista, you never get to make a first impression. Tú nunca tienes un segundo intento para una primera impresión. Well, I've heard that from other people since, and you probably have as well. Bueno, yo había escuchado esto de otras personas y creo que tú también lo has escuchado. But we hear it often enough, and it lo hemos escuchado muy seguido. Is rather true. Y esto puede ser cierto. We tend to judge people by their faces very quickly indeed. Solemos juzgar a las personas por sus caras verdaderamente. Apparently in a tenth of a second. Aparentemente en un segundo. So, if it's, for example, a job interview. Y entonces esto es, por ejemplo, una entrevista de trabajo. A stranger will be judging you, or a panel of strangers will be judging you. Un extraño estará juzgándote o un panel de extraños van a estar juzgándote. They will be judging your competence. Ellos van a estar juzgando tus capacidades. And doing so very quickly indeed. Y lo van a estar haciendo verdaderamente rápido. There are other things they might in you as well. Hay otras cosas que van a detectar de ti también. What is the degree of trustworthiness you exude? Por ejemplo, el grado de integridad que tú juzgas. They can even judge whether you have yourself good judgment. Y ellos también van a juzgar si tú tienes un buen juzgamiento. These are all first impressions, and they're impressions which are very important. Estas son las primeras impresiones y tus primeras impresiones que tienen bastante importancia. They're particularly important, by the way, for predicting the outcome of an election. Son realmente importantes para la elección en un futuro. All politicians know that their faces count for a lot. Todos los políticos saben que las caras cuentan mucho. And when members of the general public see them on TV, cuando los miembros de un juzgado los ven en la televisión, often make snap judgments. Hacen rápido, juzgan muy rápido. Now, studies that have been carried out on this subject show that politicians who look more competent. Un estudio ha tenido de que los políticos que se ven más competentes are likely to win the elections. Son los que son comúnmente los que ganan las elecciones. So we can assume that the French president does look. Entonces podemos asumir que el presidente francés lucía competente. Competent? Indeed, I think he does personally. Y creo que verdaderamente él luce competente. But what determines competence? Pero ¿qué es lo que determina la capacidad? There are three main components here. Aquí hay tres componentes. Attractiveness, a masculine face, and a confident look. Atractividad, una cara masculina y una mirada. Mr. Macron has it again. Mr. Macron lo tiene de nuevo. Rather bad luck, of course, if you're a plain, shy woman. Y en vez de esto,
No lo tienes si tú eres una persona simple o tienes rostro de mujer. But that's what I read. Pero esto fue lo que yo leí. This is according to studies carried out. Esto es de acuerdo de algunos estudios llevados a cabo. In general, women apparently seem to be more trustworthy than men. En general, las mujeres lucen más íntegras que los hombres. But not as competent. Y capaces. And as we know, people want to trust you, yes, but they're also looking for competence. Y las personas van a confiar en ti, pero ellos están buscando también capacidades. Another thing is that we apparently will look at someone and if Otra cosa es que aparentemente nosotros vamos a mirar a alguien that someone reminds us of a friend or a family member, y si esa persona nos recuerda a algún amigo o algún miembro de la familia, that will also have an impression. Esto también tendrá una impresión. So if your father or husband or partner or Entonces, si tu padre o tu esposo o algún familiar brother is friendly and trustworthy, and you see es amigable e íntegro, someone that looks like him, then you're going to trust that person. y luce como alguno de tus familiares, tú vas a confiar en él. Now, we apparently also appreciate people who look a bit like us. Y nosotros también apreciamos mucho a las personas que se parecen mucho a nosotros. And we trust them as well. Y confiamos en ellos también. We're more likely to invest in people and vote for people who resemble vaguely ourselves. Nosotros somos capaces de confiar en las personas y de ligarnos a ellos cuando nos parecemos a ellos. Apparently, in the Middle Ages, an interesting fact I read was that if two En las edades tempranas se pidió people were suspected of a crime que 2 personas fueran juzgadas por sus crímenes and they had to be judged, it was the uglier of the two who would always be selected. y era el más feo de los dos quien siempre era seleccionado. Fortunately, we've that since the Middle Ages. But afortunadamente no estamos ya estamos en las edades medianas. still, this importance that we attach to faces can have all sorts of far-reaching effects. Entonces, el que juzguemos a las personas puede tener consecuencias a futuro. It's important for politicians, and we know that, and I mentioned before, with Es importante para los políticos, y lo mencioné anteriormente, Emmanuel Macron seems como Emmanuel Macron, to have got it right. que se mira como un derecho gótico. He and Justin Trudeau of Canada both Él y Justin Trudeau de Canadá, seem to have got it right. ambos lucen como un derecho gótico. They have what it takes to inspire trust in us, and they both look competent. Ambos lucen integrales y ambos son capaces. They've learned the right lesson. Thank you. Ellos pertenecen a la lección correcta. Gracias.